buenas tardes, profesor Arturo Lomas. Este va a ser nuestro video para el proyecto final. Nuestro tema va a ser la monarquía es la negación absoluta de la democracia. Primero vamos a empezar con los conceptos de monarquía y vamos a diferenciar los tipos de monarquía que hay, y después la vamos a comparar con la república, que es donde empieza a haber algo democrático. Pero vamos a ver que en ciertas partes la misma república podremos decir que viola ciertos principios democráticos. Ciertos principios democráticos. Empezamos con la definición. Bueno, para empezar, la monarquía es un sistema obviamente político en el cual se centra el poder llega solamente a una sola persona. Una persona es la que ocupa el cargo ejecutivo, el poder ejecutivo, y también se toma libertades para tomar el judicial y el legislativo. En no se emplea el método de la democracia y se podría decir que la monarquía es un sistema en el cual es hereditario, y se podría decir también que es hereditario y se llega al poder. En la monarquía se basa en el principio del poder divino, en el cual una persona dice ser elegido por Dios para ser gobernante. Se supone que la monarquía enfatiza claramente en las diferencias sociales. Castas, ¿no? Como quiere perpetuar ese ¿cómo se llama? Esa diferencia de clases. La monarquía también se apoya en la religión. O sea, en la monarquía española, cuando nos gobernó aquí, se centraba en la religión católica o cristiana. La monarquía o la realeza que ahorita perdura en Inglaterra o en años anteriores, trataba de basarse o apoyarse en la religión protestante, y hay algunos imperios como el de Arabia Saudita que se apoyan en el Islam. La monarquía, a lo largo de su historia, principalmente se basó en la monarquía absolutista. La monarquía absolutista fue aproximadamente entre los siglos XVI y XVII. Esta monarquía absolutista fue representada principalmente por el conocido rey Sol Luis XVI de Francia. Su frase más famosa era "el Estado soy yo", y principalmente con esa frase trataba de remarcar que el poder absoluto se centraba en el monarca, en él mismo. O sea, no tomaba en cuenta a nadie, a ninguna institución del Estado. Él era la institución, él era el que decidía cuándo era una guerra, las instituciones de salud, cómo quería implementar ciertas construcciones para la sociedad francesa. Y si, por ejemplo, si Dios era el que imponía al monarca, Dios podía solamente derrocar a ese monarca, porque ningún ser, por ejemplo, inferior, que eran los gobernados por el monarca, tenían la facultad de cuestionarse sobre ese monarca. O sea, ellos no, la gente común y corriente, la gente de pie, no podía opinar, no tenía... no decidía. Ellos no decidían, el que decidía era el rey, y punto. Y aproximadamente en el siglo XIX, a lo largo del siglo XIX, se inició con la monarquía parlamentaria o constitucional, y esta surgió a raíz de que a través del movimiento de la Revolución Francesa, en la cual sus principios eran la división de poderes Montesquieu, Rousseau, entre otros, hablaban sobre división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. También ellos fueron de los primeros en cuestionarse sobre el absolutismo, y principalmente cuando llega el imperio constitucional, la monarquía constitucional, se podría decir que ya hay una cierta división, en la cual ya hay al no centrarse ya en un monarca el poder,
se divide el poder entre monarca y un parlamento. El parlamento trata de regular o de quitarle ese poder al monarca de elegir por sí solo. El parlamento, según se entiende, era elegido por la misma sociedad, por el pueblo, y el parlamento era el que podía decir sobre una ley o cuestionarse una ley para beneficiar en algo al pueblo, y le decían al monarca si era bueno eso o no, y el monarca, en base a lo que le decía el parlamento, hacía las leyes, las ejecutaba, y creo que ya. Como podemos ver aquí, ya la monarquía constitucional y o parlamentaria, ya empieza a haber una cierta democracia, no vista tan recalcada como en la república, porque aquí vamos a ver que en la república va a ser lo opuesto a todo lo que es la monarquía, aunque sea una monarquía parlamentaria. La república no se va a centrar en un solo poder, como se había dicho, se va a centrar en 3 poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La república empieza desde la Revolución Francesa, pero aquí en América la república se instaura después de la revolución de la independencia de las 13 colonias, donde se hace la Constitución de los Estados Unidos e implanta una república. Y ya con la doctrina de los estadounidenses, la doctrina Monroe, se va a esparcir el sistema republicano de los estadounidenses, y ya lo vamos a ver con la primera, la república se empieza después aquí en México es después del derrocamiento de Iturbide, ¿no? Ajá, con Victoria. Exactamente, donde va a empezar a haber influencias de los estadounidenses por parte de sectas como la Amazona, la Yorkina, la escocesa era monárquica. Ajá, exactamente. Y pues ahora vamos a ya definimos qué es la república. Entonces, la república es un tipo de gobierno en donde el poder no se centra en una sola persona, sino se centra en 3 partes, ¿no? Y la república va a tener una constitución que va a ser como el soporte de esos 3 poderes. También ya hemos visto cuáles son las diferencias. Las diferencias son muy, muy grandes entre monarquía y república, ¿no? Entre la absoluta es porque el rey tiene el poder de todo y mete mucho a la religión, ¿no? Ajá. Y en la república, en ciertas repúblicas sí meten la religión, pero no es laica. Es laica. Trata de ser laica y trata de respetar y tolerar las creencias de los demás. Exacto. El ejemplo donde podemos ver es cuando el presidente por ejemplo, de los Estados Unidos jura ante la Constitución o jura ante la Biblia, ¿no? Ajá. Ante la Biblia, pero eso es como tema aparte, pero la república no va a centrarse tanto o no va a apoyarse tanto en la religión. Como ya vimos, la república no siempre va a ser democrática. Hay veces que la república se va a distorsionar, desvirtuar hasta un punto en donde el poder ejecutivo, que es el presidente, el poder ejecutivo mayormente, es el que empieza a tomar el control y empieza como a dejar al lado a los 2 poderes que estaban antes, ¿no? Y aquí es donde empieza a suceder la dictadura. La dictadura es otra forma de gobierno donde ya se rompe los principios democráticos. Ajá. Y ya no se respeta la voluntad del pueblo, sino simplemente queda como nombre ante la sociedad, queda como una democracia aparente, pero a escondidas ya no es una democracia, sino es una tiranía. Es una tiranía, ¿no? Y aquí es donde se va a violar los mismos principios de la democracia que Dahl menciona en su libro de qué es de la democracia y en la poliarquía, en donde dice que el pueblo debe de decidir, y no solo el pueblo, también el Estado también tiene ese derecho, ¿no? De elegir. Otro es de que el pueblo no tiene que solo
tienen que participar, no, si no la democracia no se va a desarrollar en sí. Tiene que haber una participación de los dos bandos para que haya una democracia, podemos decir, un poco estable, ¿no? O estable. En el pueblo radica el poder de elección sobre un asunto, no solo en el presidente. Y poniendo, por ejemplo, de Benito Juárez, en las lecturas que hemos visto, a veces él no respetaba esos principios democráticos, o sea, él representaba la república, pero no representaba la democracia, porque la manera en que lo impusieron a él como presidente de la república no fue por una vía completamente democrática, de hecho nada más fue elegido ya, ahí se va, pero ya no se respetó eso, y cuando él llegó al poder como presidente de la república, él no respetó esa división de poderes, él mismo tomó el poder ejecutivo, el legislativo y judicial en sus manos, porque no había un congreso, o sea, no había... El congreso se supone que debería tomar cierto partido en su república, pero cuando estaba la intervención francesa y las leyes de reforma, bueno, la guerra de reforma, el Congreso pocas veces se reunía o llegó a disolverse. Y él ya no respetó eso. En ese momento ya no es democracia, ya es una república, pero a medias, sino democracia. Exacto, y como vemos, Juárez lo que principalmente es violar ciertos artículos de la Constitución, ¿no? Lo vemos cuando Comonfort, bueno, en la guerra de reforma deja el poder porque en sí no lo dejó, deja el poder, y el que tiene que tomar el mando de la presidencia es el presidente de la Cámara del Senado, ¿no? Del Senado, y él en sí no tenía ese puesto, sino tenía como secretario de gobernación. No podía ocupar dos lugares. No podía ocupar dos cargos políticos. No podía cargar dos cargos políticos, y entonces aquí es donde vemos como un acto antidemocrático, ¿no? Y anticonstitucional, porque la república también se apega a los principios que hay en la Constitución. ¿Y qué más pasó? En conclusión, tenemos que la república y la monarquía en sí sí hay diferencia, ¿no? Que es una defiende el poder defiende a la democracia, y la otra su propio poder absoluto en un mismo individuo, ¿no? Pero a lo largo de la historia hemos visto que ese principio o esa diferencia no se cumple. No se cumple, como ya habíamos dicho, se violan algunos principios democráticos, ¿no? Por ejemplo, si ya hemos tocado el tema de Juárez, en el ejemplo de Porfirio Díaz, que era un hombre que se basaba en una república, llegó el momento en que el principio democrático se llegó a romper y empezó una dictadura total, porque a fin de cuentas él gobernó como aproximadamente 30 años. Exactamente, 30 años, es decir, en sí a lo largo de la historia de México y del mundo, va a haber varios factores que van a irrumpir o violar a los principios democráticos, entre los cuales están, por ejemplo, la corrupción, que es el principal, ¿no? El principal factor que hace que se falten al respeto a esos principios democráticos. Las reglas democráticas. Creo que eso sería todo nuestra parte. Por nuestra parte, espero que haya servido de algo, y luego a ver si pasa. Adiós.